queda? ¿Quedarse con la mama o quedarse en la calle? Bueno, está complicado, tema central para todos nosotros, así que vamos a hablar con un especialista en él. Sin más, prepárate, respira profundo, que nos estamos por empezar la primer gran entrevista del día. Hasta las 18. Estás escuchando Periodismo Anónimo, con la conducción de Simón X. Periodismo Anónimo. Bueno, te decía que estamos en línea con el gran Marcelo Ramal. Él es economista, es muy pedagógico, honesto, nos gusta mucho charlar con él, que te explique cosas y a nosotros también no nos vamos a hacer los tontos. Así que nos preparamos para una nueva lección. ¿Cómo te va, Marcelo? Simón te saluda. Hola, Simón, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muchas gracias por atendernos como siempre. A ver, exploremos, contanos. En la introducción decía que las LELIQs tienen feo olor, pero la verdad que no sabemos y vos sí. Así que contanos, ¿qué son las LELIQs? ¿Cómo se utilizan? Bueno, es para, digamos, ubicar el tema rápida y sencillamente, es una forma más de deuda pública. En este caso, deuda del Banco Central con los bancos privados. ¿Con qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver con lo siguiente. El Banco Central emite moneda, ¿no es cierto? Emite moneda, entre otras cuestiones, porque el Tesoro, digamos, el Estado Nacional, le pide dinero para financiar sus gastos. Después podemos, en algún momento de la entrevista, volver sobre este tema, ¿no es cierto?, sobre por qué están esos gastos y por qué hay un déficit fiscal. Pero lo concreto es que, digamos, se emite esa moneda y bueno, los que promueven, digamos, este mecanismo de LELIQ razonan las cosas del siguiente modo. Al emitirse moneda para financiar el gasto del Estado, aumenta la cantidad de dinero en la economía, eso puede hacer subir los precios o puede llevar, lo cual también conduce a la inflación, a que esos pesos se dirijan a la compra de dólares. Entonces, ¿qué hacemos sobre los pesos emitidos? Dicen en el Banco Central. Les ponemos una aspiradora, los volvemos a chupar, los volvemos a absorber. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, el Banco Central le dice a los bancos privados, miren, el dinero que tengan, una parte de él, una parte de los depósitos que ustedes vuelven a recibir, tráiganoslos a nosotros, traigan ese dinero y nosotros le damos a cambio de ese dinero un pagaré. Es decir, me quedo con esos pesos, dice el Banco Central, y te entrego un pagaré que devenga intereses, por supuesto. ¿No es cierto? Es decir, esto que yo llamé recién popularmente en pagaré, en realidad es un título. Sí, sí. En este caso una letra, ¿no es cierto?, del Banco Central que dice, a vos, banco tal, te voy a pagar este dinero que me trajiste, que te lo tomo prestado, bueno, te lo voy a remunerar con un determinado interés. Y decime, Marcelo, ¿hace cuánto que se está haciendo este mecanismo? Bueno, esto se viene haciendo hace muchísimo tiempo, pero para no alargarla mucho, digamos lo siguiente. Había algo parecido a las LELIQs que se llamaban las LEBAC. La característica que tenía era que en este caso el Banco Central le pedía prestado a cualquiera. ¿Qué quiere decir? Si vos tenías billetes, otro tenía, una empresa, un particular, un banco, te tomaba el dinero y te daba una letra que rendía un interés. Eso en un momento fue rescatado, es decir, se eliminó, y en el 2018 se establecieron estas LELIQs. ¿Cuál es la diferencia con las anteriores LEBAC? Que las letras solo se emiten en favor de bancos.
Es decir, el único prestamista es el sistema bancario privado. Y vos decías que este mecanismo se utiliza para evitar inflación o aminorar la inflación. Dicen. Sí, porque digo lo que estoy... evitar la inflación. Porque imagínate que en el 2018 esto comenzó, llevamos ya 5 años del ELIX, y bueno, sobre la inflación no vamos a abundar porque el oyente sabe perfectamente lo que está ocurriendo. Entonces, digo, no está sirviendo mucho para sus fines. ¿Y cuánto le pagamos a los bancos para que hagan nos presten, nos devuelvan ese dinero? Bueno, le pagamos algo, digamos, redituable en las condiciones económicas actuales que más o menos corre, digamos, junto con la tasa de inflación, con el elemento, digamos, a destacar, que efectivamente, digamos, se pueden establecer renovaciones cada 27, 28 días, ¿no es cierto? Es decir, hay un rendimiento por esos pesos que se va renovando mes a mes. Ahora, para que tengamos una idea, te voy a decir un par de datos que pueden, porque dijimos 2018 y estamos en el 2023. En el 2018 había en el IX una deuda del Banco Central por 1,2 billones de pesos, ¿no es cierto? Es decir, 1 millón de millones de pesos. Hoy hay una deuda por LELIX de 13 billones y medio. O sea, millón de millones. De millón de millones. Es decir, que la deuda subió 5 veces, evidentemente más que la propia inflación, y hoy representa un orden de los 55 mil millones de dólares. Y contame. Estamos hablando del 10% de la economía nacional. Sí, una locura. Y decime, el famoso canje que hizo Massa hace poco fue sobre el ELIX, ¿verdad? No. Corrió sobre títulos del Tesoro. Okay. No afectó a la ley. Las leyes están ahí, digamos, dormidas en el Banco Central. Y cuando se habla de bomba de tiempo, bola de nieve y todo lo demás, tiene que ver con lo siguiente. Vos tenés que pagar estos intereses de las LELIX, ¿no es cierto? Para pagar los intereses de la LELIX, ¿qué hace el Banco Central? Emite más dinero. Al emitir más dinero, en el periodo siguiente tiene que volver a colocar LELIX para absorber los intereses correspondientes al dinero que emitió. Y así sucesivamente, es decir, todo el tiempo, a ver, tiene que emitir, que era lo que se suponía que iba a evitar con las LELIX. Esto, claro. Marcelo, a ver, ¿sabés qué es lo que nos interesa a nosotros? Pensar bien, lo mejor posible y con matices. Tiene un olor asqueroso, parece un gran negociado. ¿Vos qué pensás? Claro, porque fíjate lo siguiente, hay un sistema de rendimientos garantizados para la banca y de un modo más general un esquema económico que es completamente parasitario. Cuando vos pensás, digamos, un depositante va a un ahorrista, pone plata en el banco. Entonces, ¿qué te enseñaron en la escuela? Que cuando vos pones plata en el banco se la presta a un tipo que, por ejemplo, pone una gomería. Claro. O compra una casa. Sí. Claro, compra una casa o se va a comprar un electrodoméstico en cuotas. No, una parte cada vez más importante de ese dinero que pone el depositante es dinero que luego es absorbido a través, ¿no es cierto?, de las LELIX, pero ya no ni siquiera para financiar un lejano déficit fiscal. Dinero que se absorbe para remunerar el interés de las LELIX que se colocaron hace 3 meses atrás. Sí. ¿Sabés que es un sistema completamente
completamente parasitario. Sabés que justamente después, en la segunda parte del programa, vamos a hablar de alquileres, ¿no? Y justamente, Claro, creo que alguna vez... esto tiene, Decime. perdóname que te interrumpa un segundito sobre este tema del alquiler, pero todo se relaciona. ¿Por qué? Porque la necesidad del Estado de alimentar esta bola de nieve lleva a un alza de la tasa de interés. La suba de la tasa de interés luego establece un arbitraje con otros rendimientos del dinero. Es decir, cuando vos pensás en lo que rinde el dinero, es decir, por ejemplo, ¿cuánto rinde una colocación monetaria del banco? ¿Cuánto rinde un departamento puesto en alquiler? ¿No es cierto? Entonces vos querés que una cosa empareje a la otra. Si la tasa de interés sube, me están escuchando, ¿no? Sí. Atentamente. Si la tasa de interés sube, esto levanta el techo de los otros rendimientos de la economía, por ejemplo, de las rentas de la propiedad. Claro, levanta la vara, caso, decís, ¿no? Claro, entonces crea una presión alcista sobre otras rentas económicas, por ejemplo, la renta de la propiedad. Y es más, a ver, yo voy a hacer una afirmación para que vos me corrijas, porque vos sos el que sabe, lo hemos hablado en alguna otra ocasión, y también se relaciona porque lo cierto es que los bancos no tienen por qué correr riesgo alguno prestando plata en hipotecarios, si ganan plata así sin hacer nada. Claro, exactamente, es un sistema de beneficios garantizados. Mira, a veces, digamos, hay un planteo que es característico, digamos, de la izquierda, que tiene que ver con la nacionalización de la banca, ¿no? Establecer un régimen, un sistema bancario, un sistema de ahorro centralizado. Bueno, nosotros en la Argentina, a través de la LELIQ, hemos establecido una nacionalización sui generis de la banca. ¿De qué manera funciona? Bueno, a través de un sistema de beneficios garantizados para la banca privada, que lo único que tiene que hacer es colocar, ¿no es cierto?, sus recursos en LELIQ. Ahora, esto por supuesto genera un conjunto de distorsiones enormes, porque digamos, en un momento presiona o deja la percepción de que evidentemente el sistema financiero no puede tolerar semejante acumulación de deuda, nada menos que por parte del Banco Central. Esto constituye, aparte, un factor de quebranto en el balance del Banco Central, porque todas estas letras están en el pasivo del banco, bueno, son una deuda. Por ese motivo también, tanto se menea la cuestión de una fuerte devaluación de la moneda. ¿Por qué? Y ahora incorporo acá un elemento que creo que es importante. En el Festival de Deuda Pública que hay en la Argentina, las LELIQ es probablemente la única deuda pública que no se encuentra dolarizada. Ustedes saben que los títulos del Tesoro son todos, como se dice ahora, dollar linked, ¿no es cierto? Es decir, ligados o enganchados al valor del dólar o al valor digamos, al valor del índice de precios, que obviamente también fluctúa con el dólar. Entonces, si hay una fuerte devaluación, la deuda pública en pesos pega el salto para arriba. En cambio, la deuda del LELIQ se licúa. Por lo menos el stock de deuda, porque está en pesos. Luego, de pronto, la tasa de interés te va a, no sé, 200% anual y crea compromisos a futuro, pero sobre la base, ¿no es cierto?, de una licuación. Ahora, la licuación no es solo de las LELIQ. La devaluación conlleva la licuación de los gastos sociales del Estado, salarios, jubilaciones,
Entonces, esta inmensa bola de nieve que se ha armado como un sistema de beneficios garantizados a la banca, al capital, va a terminar siendo pagada por todos nosotros. ¿Y sobre cómo? La base. Sí, ni hablar. ¿Y se relaciona de alguna manera con el momento que estamos pasando? Sé que es muy complejo esto que te estoy diciendo. Sí. Bueno, somero. Sé que es una bestialidad. Tiene que ver con esto que estamos diciendo, porque los diferentes planes que se están discutiendo, inclusive la famosa dolarización, contempla un desarme de esta bola del ELIC, nunca a costa de los que engordaron el bolsillo con esto, te digo francamente, sino, como te decía recién, a costa de la población. Si vos creás un fenómeno hiperinflacionario para hacer pelota todos los pasivos en pesos del Banco Central, fenómeno, los haces pelota, pero también haces pelota el salario. Claro. Entonces, eso es indudablemente muy negativo. Luego se habla también de transformar a las LELIQs en deuda del Tesoro, pero ya la deuda del Tesoro rebalsa por los bordes de la olla, ¿no es cierto? Eso era más factible cuando la deuda pública en pesos no tenía digamos la dimensión que tiene hoy. Ahora, vos hiciste una observación muy aguda cuando señalaste que la inflación no se frenó en absoluto, es decir, que la famosa contracción monetaria no tuvo ningún efecto sobre la tasa de inflación. Y acá uno puede hacer una reflexión, que el dinero vuelva al Banco Central por la vía del ahorro privado, es decir, de colocaciones de empresas o de personas con alta capacidad de ahorro, es decir, todo lo que pueda estar, digamos, en la banca privada, revela que el sentido de la emisión monetaria que tuvo lugar en la Argentina fue para asegurar un régimen de indexación de beneficios empresarios. Te hago corta, te lo digo de otra manera. Suponete que hubiera habido una emisión, y acá me meto en el próximo tema de tu programa, una emisión de moneda para financiar un ambicioso plan de viviendas con destino a alquiler. Y otros fenómenos que aseguren, digamos, la posibilidad de mejora del salario, jubilaciones, capacidad de ahorro de una franja de la población que vive de los ingresos del trabajo. Bueno, en esa situación, la mayor moneda tiene contrapartida en mayor producción. Esa emisión no tendría por qué ser inflacionaria. La emisión que ha tenido lugar en la Argentina, y particularmente la que ha tenido lugar en los últimos 3 o 4 años, incluso con pretexto de la pandemia, ha sido en general para rescatar posiciones empresarias. Por ese motivo también, parte de ese dinero, es decir, lo que no fue absorbido por la LELIQ, se fue al dólar. Vos dale a un jubilado un haber como la gente y no va al dólar. Se va a comprar a lo mejor un pullover nuevo. Obvio. ¿No es cierto? Entonces, bueno, esa es una reflexión que también hay que hacer sobre la política monetaria, la emisión y la orientación social de una determinada política monetaria, que por un lado, por una canilla, te tira pesos para asegurar que los precios suban, que las tarifas suban, es decir, que los beneficios empresarios se indexen, y por la otra, no, porque en este caso no canilla, por otra aspiradora, te saca esos pesos a un costo de sangre, es decir, de sangre para el Banco Central, que tiene que estar creando, digamos, un régimen de beneficios de emisión ya puramente endógena, es decir, sí, no, para decirlo, para pagar la emisión, totalmente, para pagar la emisión, para pagar la emisión. ¿Los bancos terminan no sirviéndole a nadie?
salvo a sí mismo si el Estado se lo permite, generando una deuda que después pagamos todos. Dicho muy en criollo, querido. Claro, y las fugas de ese sistema van al dólar y explican por qué, habiendo tenido 45.000 millones de dólares de superávit comercial en 2 años, no tenés nada. Maravilloso. Me voy a tirar abajo un tren, querido Marcelo. No, te agradecemos un chiste. No. Si no, después no vamos a poder hablar otra vez. Totalmente. Bueno, querido, te agradezco enormemente que nos hayas enseñado una vez más y favor. Habrá nuevas ocasiones sin dudas. Cómo no, un gran abrazo. Un gran abrazo, Marcelo. Vamos a escuchar un poquito de música para no pegarnos un cuetazo, ¿vio? No sé, cada uno vino de un lado distinto.